Ahora seguimos en la parte final de esta miniserie sobre la gloria venidera y lo que vimos el domingo pasado en 2 de Corintios 4, la lectura en el versículo 16, a la luz de tanta oposición, sufrimiento y dolor, no desmayamos, aunque, y la fórmula, nuestro hombre exterior se va desgastando. Ese es el proceso de envejecimiento. El interior es lo que está pasando en la vida de cada creyente. Lo exterior y lo visible no corresponde a lo que está pasando en su corazón, en su alma. El hombre interior es un gerundio en el griego, está siendo renovado de día en día, porque lo que es al presente es momentáneo. Esto fue nuestro tema hace 8 días, la diferencia entre lo que es momentáneo y presente y lo que es eterno, ¿no? Dice, lo que es presente es momentáneo y leve nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. La diferencia entre lo que es temporal y lo que es eterno fue la base que volvimos a discutir un poco el domingo pasado. Y luego, ¿a dónde nos conduce esto? No mirando nosotros, no fijando nuestra atención en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, el mismo énfasis, ¿no? Lo vimos, mas las que no se ven son eternas. Y este asunto nos condujo, ahora busquen en Hebreos en su capítulo 11, por favor. Este tema nos condujo a analizar la aplicación directa de esta gran distinción. Y se encuentra aquí en Hebreos 11, en donde en el primer versículo la definición, una de tantas, pero algunos creen que es la más importante definición de la fe que tenemos en la Biblia, es pues la fe, 11:1 Hebreos, ¿no? La sustancia se traduce convicción, certidumbre de las cosas, y aquí viene lo que nos interesa, que estamos esperando, las cosas que forman la base de nuestra esperanza eterna, y la fe nos proporciona certidumbre, convicción, y hasta esta palabra es muy discutida, demostración. Nos proporciona palpablemente evidencias demostrables, evidencias reales de las cosas que en este momento no se ven. Son las cosas hasta las cuales hemos de mirar, las cosas eternas, que en el momento no son visibles ante nuestros ojos. Y la fe nos proporciona certeza, garantía y pruebas reales de estas cosas que no se ven. Incluso uno de los textos habla, y lo vamos a ver más adelante, de plena certidumbre en relación con todo esto. Ahora, el domingo pasado llegamos a introducir este contexto de la esperanza cristiana, ¿no? Y vimos que esta esperanza, es lo que el texto menciona, la fe nos da la certidumbre en relación con lo que estamos esperando, que esta esperanza es algo sólido, vivo, ¿se acuerdan? Sobrenatural, no es algo humanamente hablando fabricado en nosotros, es algo que Dios produce en el corazón de cada creyente, es un milagro. Es algo inteligente, basado en su palabra, sus promesas, su juramento, sus planes y propósitos. Es algo, según el texto aquí en Hebreos 11, relacionado directamente con nuestra fe. La capacidad de mirar a lo que no se ve, las cosas invisibles, es el milagro de la fe, es fruto de la fe. Y esta esperanza nos conduce en un sentido constantemente, esto es la realidad de la vida cristiana, a mirar hacia un futuro. Y esto tiene un efecto, como vamos a ver el día de hoy, muy práctico en el presente. Y el efecto, ¿no?, de todo esto es, como vamos a ver, más que práctico. Ahora, este tema es recurrente, lo comentábamos, es constantemente el tema que vemos en la palabra de Dios. El creyente vive en base a esta esperanza, que es la expectativa firme de llegar a la gloria venidera. Incluso
hay textos que hablan así. En Romanos 5 nos gloriamos en esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De llegar a experimentar esta gloria de Dios llegando a su presencia. Es la esperanza bienaventurada, dice Tito en su capítulo 2, ¿no? Es la manifestación gloriosa, hablando del fin del mundo, de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y el creyente va a lo largo de su peregrinación por el desierto de este mundo pensando en esto. Y esta esperanza se va convirtiendo poco a poco en un anhelo profundo, en un anhelo ardiente, en una expectativa firme, en una confianza absoluta. Se convierte esta esperanza, y la confianza es ¿de qué? De que Dios nos va a cumplir, de que Dios va a hacer todo lo que nos ha prometido. Cada una de sus promesas serán efectuadas en nuestras vidas. Y es por medio de la fe que esto sucede. Es un argumento extraordinario. Ahora, el día de hoy vamos a tratar de avanzar un poco más con este tema y ver su efecto, ¿no? En un sentido práctico. Lo que vimos el domingo pasado, ¿cuál es el efecto de las esperanzas falsas que todos los inconversos tienen, ¿no? Que es la base de todo lo que hacen en esta vida? Están esperando cosas que nunca se van a cumplir, que no se van a convertir en realidad en sus vidas, y van a terminar con la pérdida total incluso de sus almas, van a terminar en la perdición eterna. Ahora buscan, estamos aquí en Hebreos, buscan en su capítulo 6. Ahora, en contraste con la esperanza falsa de los inconversos, de los no creyentes, lo que es la plena expectativa de cada creyente se va a cumplir. Este tema es extraordinario, es un tema, estoy tentado a detenernos, a hacer una miniserie sobre el tema, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ir directamente el día de hoy a Hebreos 6, ya lo tienen, y vean cómo todo esto está vinculado. Estamos ahora en Hebreos 6, ya lo tienen. La lectura en el versículo 10. Dios no es injusto, 6:10 de Hebreos, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido, asistido, ayudando, asistiendo aún, y los santos aquí son a los demás creyentes. En el Nuevo Testamento todos los creyentes son estos santos, mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, y aquí vienen palabras muy fuertes, hasta el fin. La versión antigua, hasta el cabo, hasta el pleno cumplimiento de ¿qué? De esta esperanza. Y aquí lo que hemos estado viendo, lo que vamos a discutir el día de hoy, está resumidamente no explicado, todo el asunto. En el versículo 12, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas, reciban el cumplimiento aquí en la tierra de muchísimas de estas promesas. Ahora, en este texto, lo que quiero que veamos en la introducción, hay una relación entre nuestra fe que nos conduce a mirar hacia el mundo venidero, hasta las cosas que no se ven, las cosas que por el momento son invisibles ante nuestros ojos, pero por medio de los ojos de la fe las podemos ver. Hay una relación entre la fe, en este texto, la plena certidumbre que nos proporciona esta fe, y luego la gran diligencia, ¿no? El efecto de todo esto en la vida de cada creyente, en teoría, nos pone a trabajar. Lo que el texto dice es que debemos perseverar en esta esperanza, entendiendo que todo esto se va a cumplir, llegaremos a la plena realización. Algunas versiones traducen la palabra plena certeza, pero es más que esto, es al fin, al cumplimiento de lo que estamos esperando. Y a la luz de esto, en vez de ser personas flojas, negligentes, perezosas, según el versículo 12, hemos de actuar, hemos de imitar, en el contexto aquí, los grandes héroes de la fe.
Ahora, el argumento es muy sencillo, pero vamos a meternos en muchos detalles el día de hoy. Esta esperanza nos pone a trabajar motivándonos a actuar, porque es una esperanza viva que tiene un efecto práctico en nuestras vidas. Y el contraste aquí entre las personas que se volvieron perezosas, flojas y negligentes, dice, no, que no hagan esto, sino lo contrario. La esperanza, ¿no?, tiene este efecto en quien sea. La esperanza, ¿se acuerdan? Lo vimos, la expectativa de que el futuro será mejor que el presente, la esperanza de ganancias terrenales, todo lo que vemos en relación con los no creyentes, sus esperanzas, ¿no?, de ver el cumplimiento de sus sueños, de lograr sus metas, todo lo que se van en el contexto de sus vidas, ¿no?, lo que se va sembrando, les motiva, les anima, sus ambiciones, su soberbia, y pueden ser en un montón de cosas, pueden tener profundos deseos de dejar de ser donadies y volverse personas grandes, importantes, poderosas o famosas, como sea, pero el punto, sus esperanzas de placer, poder, ganancias, lo que hacen con todo esto lo vemos, la forma en que viven, es increíble cómo se agotan, cómo se vuelven más que diligentes, cómo se ponen a trabajar, cómo esto tiene un efecto sobre lo que hacen en sus vidas. Ahora, el argumento es sencillo. En forma semejante, la esperanza cristiana tiene el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? Nos conduce a actuar, nos conduce a trabajar, nos hace diligentes, pero ¿en relación con qué? Con todo lo que Dios nos ha prometido, con todo lo que Dios nos ha garantizado. Y esto es un tema extraordinario. Dios nos ha prometido grandísimas cosas, preciosísimas cosas, como vamos a ver el día de hoy. Vamos a volver en una parte de este tema de las recompensas eternas, coronas celestiales. Nos ha dado el privilegio de ser instrumentos en sus manos. Acabamos de cantar sobre usa mi vida. Lo que quisiéramos ser es todos los creyentes instrumentos para la gloria, la fama de Dios, la esperanza de que Dios haga algo en tu vida, que haga algo en mi vida, ¿no? Que cumpla sus propósitos eternos en nosotros y las promesas de que seremos más que vencedores, de que saldremos victoriosos sobre el mundo, la carne, el diablo, incluso sobre la muerte misma, de que veremos el reino de Dios engrandecido y el nombre de Dios glorificado, el evangelio de su gracia predicado y anunciado por todas partes de este mundo caído, la esperanza, ¿no?, de pelear la buena batalla de la fe, de terminar la peregrinación, lo vuelvo a decir, por el desierto de este mundo y escuchar las palabras, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La esperanza, ¿no?, en el contexto más profundo, la esperanza de ser transformados, progresivamente santificados, llegando al final de este proceso, encontrarnos frente a frente con nuestro Señor Jesús y la esperanza de que seamos hechos semejantes a Él, ¿no? Hay un sentido en que el proceso de transformación es fruto directo de esta esperanza. Nosotros lo hemos ilustrado 1000 veces, lo comentábamos el domingo pasado, es como aquellos jóvenes que se están preparando para la boda, se van a casar previamente, antes de llegar al momento señalado, se van preparando y es una tremenda lista de cosas, con ansiedad, con entrega, de todo corazón, se fijan en cada cosa, cada detalle, quieren presentarse a la hora de la boda frente a su pareja, ¿no? Frente a él, frente a ella, se quieren presentar en términos bíblicos sin arrugas, sin mancha, ni cosa semejante. Y lo mismo sucede en la vida de todos los creyentes, en alguna medida sí. Esto es así. Ahora termina la introducción. Ya, se acortó el día de hoy la introducción. Ahora,
Vamos a discutir esto, lo que estoy diciendo aquí, y vamos a comenzar repasando, y vamos a repartir esta lista de textos. No lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer, voy a citar fragmentos de estos textos, ¿no? Y en este tema nos vamos a meter nuevamente el día de hoy. Ahora, la Biblia dice que cuando lleguemos a la presencia de Dios, al cielo, a esta gloria venidera, que Dios va a realizar un juicio respecto a todo lo que como creyentes hicimos aquí en la tierra. Este tema no es nuevo, es algo sobre el cual hemos hablado muchas veces. Los textos que hablan de esto son interminables, más de los que podemos citar. Y ahora, esto ya es la segunda introducción, ¿no? La lista de textos la voy a resumir. Escuchen, tan solo les pido que escuchen. En Romanos 14 dice que toda lengua confesará a Dios, y hablando de los creyentes, cada uno de nosotros, llegando a esta gloria, al cumplimiento de estas promesas, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Qué es esto? Le vamos a dar cuentas a Dios como creyentes. ¿De qué? De lo que hicimos aquí en la tierra a la luz de su palabra, sus promesas, nuestras esperanzas. ¿Qué es lo que hicimos con todo esto? En Efesios 6, escuchen, dice, el bien que cada uno haya hecho, ¿no? Esto recibirá del Señor. En el contexto se dirige a los esclavos y dice, sean hombres nacidos libres o en una condición de esclavitud. Hasta los esclavos cristianos en aquel entonces, y es un debate, algunos dicen la mitad, yo estoy convencido de un 60-70% de la población en los tiempos antiguos, ¿no? Comenzando en la época del Imperio Romano, los tiempos del Nuevo Testamento, la gran mayoría de las personas vivían y morían como esclavos. Y sin embargo, el bien, hablando de creyentes, cada uno recibirá del Señor, no importando su condición como esclavo o hombre libre, recibirán del Señor el bien que hayan hecho. ¿Qué quiere decir eso? Luego los textos rápido, ¿no? En Colosenses se dirige al mismo grupo de personas y les dice, sabiendo que del Señor, hablando, ¿no? A los esclavos, diciendo, hagan lo que hagan con ánimo, no para servir a los hombres, sino como al Señor. No a los hombres, sino como para el Señor Jesús, sabiendo, se repite la fórmula, sabiendo que recibirás, y en nuestra versión antigua dice, la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo sirvan, ¿no? ¿Y qué es esto? Luego en 1 Corintios 3, cada uno recibirá la recompensa. A este texto vamos a volver. Cada uno recibirá, ¿qué tipo de recompensa? Conforme a su labor. 3:8, 1 Corintios. Luego, en el mismo contexto de 1 Corintios 3, se refiere a los que edifican con materiales de poco valor y los que edifican con materiales de gran valor. Y es el mismo asunto. La obra que alguno sobreedificó recibirá recompensa. Los textos que hablan de esto son interminables. En 1 Corintios 4 va, como vamos a ver más lejos, y dice que Dios va a manifestar las intenciones de los corazones de cada uno. Los motivos del corazón de cada uno se van a manifestar, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. El mismo argumento. Luego, hablando de su propio ministerio apostólico, aplicando este tema a sí mismo, dice Pablo, si yo hago lo que Dios me ha encomendado como apóstol y ministro y misionero, si lo hago de buena voluntad, premio tendré. ¿No?
premio tendré. Mas si lo hago a fuerzas, por pura obligación, ¿no? De todas maneras, dice, tengo que rendir cuentas al Señor. Ahora, este tema es interminable en el Nuevo Testamento. En 2 de Corintios 5, escuchan, es necesario que todos nosotros, y la idea hagamos, es una fórmula técnica de presentarnos con una cita, ¿no? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. 2 de Corintios 5:10. El día de hoy no vamos a discutir, salvo en forma indirecta, lo malo. ¿Qué quiere decir eso? Lo mencionó Mark hace algunos domingos en un sermón en relación con este mismo tema. Es un tema increíblemente fuerte. Y luego, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en su primer capítulo, en el versículo 17, agarra el mismo hilo, ¿no? Y dice que Dios nos va a juzgar según la obra de cada uno. Y el efecto de esto, temor. Hasta en un apóstol como Pedro, temor. La reacción, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Y luego, en Mateo, de la boca de nuestro Señor Jesús, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso no es, como vamos a ver en un momento, no es la salvación por obras, no. Lo hemos escuchado tantas veces, pero es la recompensa en conformidad con nuestras obras en la vida cristiana, ¿no? Y hay tantos textos, ¿no? En Marcos, el famosísimo que hemos citado tantas veces, un solo vaso de agua en el nombre de Cristo traerá una recompensa. Y la versión antigua en Marcos, la traducción es, esta persona bajo ninguna circunstancia perderá. A esto vamos a llegar, la pérdida de recompensas. Esta persona no perderá su recompensa, dice. Y el Nuevo Testamento en el Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, dice de la boca de nuestro Señor Jesús, y aquí yo vengo pronto, yo vengo presto, mi recompensa, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra, ¿no? Según lo que haya hecho en su vida, su obra, una recompensa de la boca de Cristo, el argumento. Ahora, estos textos son contundentes, no es necesario citar más. Lo vemos interminablemente en las parábolas, especialmente la parábola de los talentos, la parábola de las minas, terminan así, con las personas juzgadas en un contexto cristiano en conformidad con lo que hicieron aquí en la tierra. Sus talentos representan dones, capacidades, oportunidades, privilegios para servir a Dios. Y serán recompensados. No en conformidad con lo que otros hicieron o no, sino en conformidad con lo que cada uno hizo o haya hecho, ¿no? En conformidad, en el contexto de los talentos, hemos hablado de esto tantas veces, es lo que Dios te haya dado, prestado, ¿no? Para servir, para ser útil, para ser fiel con tu vida. Y luego, esta misteriosa fórmula, la vamos a ver un momento, se usa en forma recurrente, se refiere a coronas. Las recompensas se describen como coronas, agarrando el contexto histórico, cultural, en aquel entonces, de las coronas y recompensas bajo el Imperio Romano. Cada persona al escuchar de esto pensaba de inmediato en este trasfondo.
Las coronas y recompensas incluían una tremenda lista de cosas, honores, beneficios especiales, renombre, fama, y siempre, siempre por algún servicio al Imperio Romano o algún servicio, en teoría todos los servicios, a favor del emperador. Y cualquier persona podría recibir desde títulos y honores, puestos de honor, hasta grandes beneficios y privilegios, incluyendo viviendas, terrenos, privilegios extraordinarios. Algunos se quedaron libres de por vida de pagar impuestos, exentos, ¿no? De la responsabilidad de los demás de pagar impuestos al Imperio Romano. Otros recibían honores tan especiales que hacían un desfile. Había la entrega de medallas, ¿no?, a los soldados más valientes, recompensas de todo tipo, por algún servicio público, por haber rescatado lo que entenderíamos hoy en día como primeros auxilios, bomberos, enfermeras, médicos, ambulancias, al rescatar la vida o salvar la vida de cualquier ciudadano romano. Premios, honores, y el tema abarcaba hasta el atletismo. Incluso en el Nuevo Testamento lo vamos a ver otra vez un momento más adelante en el sermón, en el atletismo, competencias deportivas, reconocimientos públicos. Increíble el tema. Y cuando comenzamos a leer de esto en el Nuevo Testamento, esto es el trasfondo. Escuchan, cuando la Biblia se refiere, es una lista muy discutida de textos que hablan de esto, cuando se refiere a la corona de gozo. En Filipenses 4, 1 Tesalonicenses 2, se refiere como si de paso, sin detenerse, sin explicar, sin profundizarse, sin argumentar, simplemente se refiere a una lista de coronas que pueden recibir los creyentes, llegando al cielo. ¿En relación con qué? Su esperanza, su fe y el servicio que hayan realizado a la luz de este tema. La corona de gozo para los que han sido fieles en testificar en lo que cantábamos, ¿no?, sobre nuestro testimonio. Una corona de gozo para los fieles, ¿no?, en el evangelismo, así lo vamos a decir, en dar testimonio. Una corona de gloria es algo extraordinario en relación con pastores y ancianos en la iglesia. Una corona que se llama de gloria para estos pastores fieles. En 1 de Pedro 5, es lo que esperaba recibir Pedro. Una corona de vida. En Santiago es uno de los textos más sorprendentes, si lo desconocen, porque mucha gente al escuchar esto piensa, no, pero ¿qué pudiera hacer yo para recibir alguna de estas coronas? Y lo plantea así, Santiago, diciendo bienaventurado al varón. Es un modismo, a la persona creyente X, no importando la persona. ¿Y qué hace esta persona? Sufre la tentación. ¿Qué es esto? Exitosamente pasa por todas las pruebas y tentaciones que le llegan en esta vida. Y Santiago dice, cuando fuere probado, ¿qué es esto? Cuando haya terminado estas pruebas, recibirá la corona de vida, dice, que Dios ha prometido a todos los que le aman. Todo el sermón está resumido en este texto. Es una corona de vida para los que son fieles bajo todo tipo de pruebas, toda clase de dificultades. Van a sufrir, van a experimentar oposición, como vamos a volver a ver, por todas partes, ¿no? Y esta famosísima corona de vida que llega al extremo en el Apocalipsis de ser la corona de vida para los que entregaron sus vidas como mártires. En Apocalipsis 2, llegando a ese extremo, pruebas y dificultades que pudieran
poner fin a tu estancia en este mundo, entregando tu vida como mártir? La misma corona de vida. Y luego en 1 Corintios 9, la corona incorruptible, un gran argumento sobre todo lo que buscan en el atletismo y competencias humanas, en los deportes, en los Juegos Olímpicos incluso. Y el argumento, todo esto es corruptible, es temporal, es pasajero. Pero hay una corona incorruptible para los creyentes que cumplan el propósito de sus vidas en este mundo. Una corona incorruptible es lo que van a recibir. Y luego en 2 de Timoteo hay libros sobre este texto. Escuchan, hay una corona de justicia para todos los creyentes, y ven lo que dice, que aman la segunda venida de Jesús. Una corona se llama de justicia. Y lo califica así, dice Pablo, 2 Timoteo 4:8, para todos los que aman la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Y luego a los Corintios Pablo escribió y dijo que todos los que no aman a nuestro Señor Jesús serán condenados eternamente en su segunda venida. Dando a entender que en alguna medida, en algún sentido, todos los creyentes amamos la segunda venida de Cristo, el fin del mundo. No es simplemente el fin de tu estancia, el fin de tu vida en este mundo, sino es el fin de la historia y el gran día cuando seremos juzgados conforme a nuestras obras y recompensados. Ahora, no vamos a detenernos a discutir, y créanme, hay en el mundo teológico muchos que dicen, como todo esto no lo pueden, nosotros lo vamos a hacer en un momento, no lo pueden armonizar con la doctrina bíblica de salvación por gracia, y no pueden entender las distinciones que vamos a en parte ver en un momento. Dicen, no, todo esto no es lo que parece ser. Que no es lo que parece enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que estos textos parecen enseñar? Escuchen con mucha atención. Estos textos, yo voy a decir, no es que parecen enseñar, sino que enseñan que Dios nos recompensa a cada uno de los creyentes en conformidad con cosas específicas que hayamos hecho, que hicimos en esta vida, en este mundo. Que hay una relación directa entre lo que hicimos en su servicio y cada una de estas recompensas. Esto es lo que los textos enseñan, es indiscutible lo que estamos diciendo. Y luego, escuchan, mucha gente no lo quiere entender, eso es otro tema al cual vamos a llegar próximamente. Las coronas terminan siendo en el cielo medios para glorificar a Dios. Y el profundo anhelo de cada persona en el cielo, de cada creyente habiendo llegado a la gloria, el anhelo que comenzó en esta vida de glorificar y honrar a Dios, ¿no? Se convierte en la oportunidad, la capacidad de honrar y glorificar a Dios aún más en el mundo venidero. Sobre poco fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Sobre 5 ciudades, en la parábola de las minas, sobre 10 ciudades, ¿no? Y quitan talentos de los que los mal usaron y se los entregan a los que los usaron correctamente y al que tiene, dice, tendrán más, ¿no? Son medios, como vamos a ver, en el cielo para glorificar a Dios. Es increíble este punto. Es una parte de lo que vamos a ver y no vamos a discutir por el momento. ¿Cómo es que esto no vaya a provocar celos, envidia en el cielo? No, eso es imposible. Desde un principio no habrá celos ni envidias en ningún creyente en el cielo. Y por otro lado,
todo esto se va a realizar en conformidad con la verdad, como vamos a ir viendo aquí. No es que se le haya entregado a tal o cual creyente en el cielo, tal o cual corona equivocadamente, desmedidamente, incorrectamente. No, esto es imposible. Pero estas coronas, escuchan lo que significan. Que la oportunidad y el privilegio de glorificar a Dios más es lo que está metido de por medio en esto. Y de gozarnos de un grado más grande de gloria. Los argumentos sobre esto son contundentes. En un sentido, igualdad, y en otro sentido, como lo dice Pablo, las estrellas que tienen diferentes grados. De esto hablaba Daniel, de esto hablaba Cristo mismo. Grados de gloria en el mundo venidero. Y estas coronas son una parte de estos grados de gloria. Hay misterios, de esto no hay duda. Dudas, ¿no? Porque estamos hablando de algo ilustrativamente, figurativamente hablando, ¿no? Tomado de la cultura de aquel entonces, pero esto nos habla de algo real, concreto, en el mundo venidero. Y de inmediato comenzamos a ver cómo todo esto nos ayuda. Sí, nos ayuda muchísimo. Y la parte, ¿no?, que vamos a discutir el día de hoy, ¿no?, es el efecto de todo esto en nuestras vidas, pero nos ayuda a ser personas agradecidas ya. Eso es un tema extraordinario. Nuestra falta de gratitud. En nuestro texto, las cosas que no se ven, las cosas eternas, ¿no? Sobremanera, alto, eterno, peso de gloria, en contraste con ¿qué? Lo que nos está pasando ahora, ¿no? Tribulaciones ahora, problemas ahora, conflictos ahora, luchas ahora. Pero la falta de gratitud en muchísimos casos es por la falta, ¿no?, de entendimiento en relación con este asunto. Hay un argumento, cuando el texto dice, no nos desmayamos, el hombre exterior se va desgastando, el interior está siendo renovado, y lo que es al presente, escuchen lo que voy a decir. Muchas personas no lo quieren creer. El texto dice, todo lo que está pasando en el presente, ¿no?, tribulación, problemas, dificultades, ¿no?, todas estas cosas se relacionan con este tema. El texto dice que sí. Dice que sí. Y esto anticipándolo, ¿no? Anticipadamente, lo podemos escuchar de la boca de Pablo. Lo voy a leer. Dice Pablo, tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos. Y de inmediato este tema, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de ver y participar, ¿no?, en esta gloria venidera. Eso es el tema que estamos viendo aquí. Pero no solo esto, aún más. En el presente nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce y la lista de cosas: paciencia, perseverancia, carácter aprobado. Y todo esto engendra más y más y más esperanza. Y al mismo tiempo el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el tema es que en medio de todo esto, ¿no?, gratitud, un corazón agradecido, gloriándose Pablo en la esperanza de llegar a esta gloria, e hizo su visita preliminar, lo hemos mencionado ya repetidas veces, y dice, al grado en que todos nosotros los creyentes podemos gloriarnos ahora en estas cosas, en el presente. ¿Nos gloriamos en estas dificultades? Sí. Y cuando esto no sucede, es por falta
de lo que hemos escuchado. Es por falta de consideración, es por falta de fe, es por no aplicar esta enseñanza a la situación y la circunstancia en que nos encontramos. Es por nuestra culpa que no podemos gloriarnos, que no podemos mirar de cerca estas realidades. Porque en la medida en que Dios nos ayuda a hacer esto, nos proporciona una tremenda consolación. Hasta produce y engendra, todos los textos lo dicen, es sorprendente, gozo. Es lo que esto produce. En 1 de Pedro, cuando habla de esta herencia, lo vimos el domingo pasado, incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por medio del poder de Dios para alcanzar esta salvación ya preparada para ser manifestada en el postrimer tiempo, y de inmediato, en lo cual vosotros os alegráis, ¿no? En el presente. ¿Alegría? ¿Cómo es que en el presente podemos gozarnos? ¿Cómo es que en el presente puede haber alegría? El texto que hemos citado más frecuentemente, hermanos míos, de Santiago, tened por sumo gozo, cuando cayeres en diversas pruebas, tentaciones. Es el mismo argumento, sabiendo que esto es la prueba de vuestra fe, que está obrando la transformación de nuestro carácter, y Dios quiere que seamos maduros, perfectos, cabales, completos, sin faltar en ninguna cosa, dice, y se convierte en un motivo de sumo gozo. El vínculo entre todo esto se convierte en el motivo de sumo gozo. Todos los textos lo dicen. Pero increíblemente tú y yo, ¿se nos hace tan difícil hacer esto? ¿No? Se nos hace dificilísimo. Y si tú me dices que no te es difícil, no te creo. ¿No? Pero vean, cuánta consolación, cuánta ayuda hay, ¿no? En teoría esto puede conducirnos a contentarnos en cualquier circunstancia, en cualquier situación, o sea, no importando las dificultades, ¿no? Y en este sentido, sabiendo que todas estas cosas ayudan para nuestro bien eterno, sí, sean aflicciones, pérdidas, dificultades, pobreza, tristeza. Haz la lista, haz tu lista, no importa. ¿No? Todo esto se combina y produce el efecto contrario de lo que pensaríamos. El efecto contrario, ¿no? En este asunto, el efecto contrario es increíble, como vamos a ver. Ahora, cuando Pablo plantea el argumento frente a la tumba, frente a la muerte. ¿En dónde está tu aguijón? ¿En dónde está tu victoria? Y todo el gran argumento al final de 1 Corintios 15, el capítulo más importante sobre la resurrección de Cristo y la nuestra resurrección, y termina diciendo, así que hermanos, amados míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, y siempre la traducción no es ni jamás podría ser en vano esta obra. Entonces, todo esto, ¿cuál es el efecto? Nos hace fuertes, nos anima, nos impulsa, o sea, nos proporciona. El efecto es contrario de lo que pensaríamos, ¿no? ¿Cuán sorprendente es esto? Ahora, entre paréntesis, hay que salir de esta duda, ¿no? ¿Cuál es la duda? Esto no contradice, no vamos a discutirlo a fondo, lo hemos hecho muchas veces, la salvación por gracia, sino
hay que entenderlo. Vean en Efesios 2, ¿no? Para los que no entienden la secuencia, la relación entre estas cosas, la tenemos aquí tan claramente en Efesios 2. Por gracia sois salvos, 2:8, por medio de la fe. Y se refiere a la gracia, la salvación, la fe. Esto es neutro en el griego, es todo el paquete ya mencionado, no de vosotros. ¿No? Todo el paquete, incluso la fe, don de Dios. La salvación es por gracia, no por obras. El versículo 9, para que nadie se jacte, nadie se gloríe, nadie puede vanagloriarse, jactarse, atribuirse a sí mismo su propia salvación. Es de pura gracia, de principio a fin, la gracia soberana de Dios. Pero de inmediato nuestro tema, hechura suya, habiendo sido recreados en Cristo Jesús, es el segundo Génesis, nacimiento nuevo, segundo Génesis, nuevamente engendrados, regenerados, nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, el argumento aquí hay que detenernos aquí en una forma muy breve, pero para salir de dudas. Este texto dice que la salvación es la obra que Dios ha realizado a favor de nosotros y que esta salvación, ¿no?, es su obra a favor de nosotros, en nosotros, al hacernos criaturas nuevas, y es la obra suya que Él pretende hacer por medio de nuestras vidas, por medio de nosotros. Él va a hacer buenas obras, ¿no? Habiendo obrado a nuestro favor al salvar y perdonarnos, habiendo obrado en nosotros, haciéndonos criaturas nuevas, habiéndonos recreado en Cristo. Y ahora va a hacer obras por medio de nosotros, estas buenas obras que son el resultado, fruto y consecuencia de la misma salvación. Y aquí salimos de dudas de inmediato. Si fuéramos a hacer estas obras para ganar o merecer la salvación, entonces la salvación sería por obras. Pero la salvación no es por obras. Acabamos de verlo aquí. Si fuéramos a hacer las obras para ganar o merecer algo de parte de Dios, ya no serían buenas obras, ¿no? Sino lo contrario, serían obras motivadas para ganar el favor de Dios. Pero este favor, gracia, quiere decir favor no merecido. Esta gracia de Dios excluye esta posibilidad. Lo que vemos en todas las sectas, comenzando con la católica, que enseñan la salvación por obras, las buenas obras son un intento de comprar la salvación, de sobornar a Dios, de merecer la salvación. Lo que cada persona religiosa equivocada cree en este asunto es lo que garantiza su perdición. La salvación no es por obras. Y en la medida en que dependan de sus obras como la base de su salvación, están garantizando su perdición. En el argumento, nuestras obras son, lo vuelvo a decir, fruto, resultado, consecuencia de una salvación gratuita, de una salvación que tenemos en Cristo. Y el argumento, la única obra que Dios acepta para perdonar y justificarnos, la obra perfecta de Cristo, acreditada a la cuenta de cada creyente. Entonces, nuestras obras, escuchen lo que estamos diciendo, no son realizadas para ganar o merecer el favor de Dios. No, nuestras obras no se realizan por esa motivación. Es la motivación de cada persona religiosa engañada. Nuestras obras, escuchan, son el fruto de su obra en nosotros. De eso no hay duda, ¿no? Es una forma muy sencilla para entender el argumento. Ahora vamos a ampliar el argumento para salir de dudas aquí. Esta salvación, escuchen lo que vamos a leer en Gálatas. Este texto lo conocemos. Dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión que los judaizantes trataban de imponer, ¿no?, sobre los creyentes gentiles vale algo, ni la incircuncisión.
El argumento es ninguna ceremonia, obra, rito te va a salvar, ¿no? Sea el bautismo, sea en este contexto de aquel entonces la circuncisión, nada de esto. No vale nada. Lo que vale es la fe salvadora en Cristo. En Cristo Jesús nada vale, ¿no? Nada te puede salvar, salvo la fe en Cristo, por medio de la fe en Cristo. Y la fe misma es el don de Dios, acabamos de verlo. Y luego agrega que esta fe obra. Sí. Y luego agrega motivado por amor. La fe obra, pero motivada por amor. Y aquí vemos que la fe y el amor van a la mano, son gemelos, que siempre existen en el mismo corazón. No es posible que haya fe sin amor, no es posible que haya amor sin fe. Al creer en Cristo, al conocer la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Este milagro es lo que sucede. Somos atraídos a la persona de Cristo. Nos encontramos en una relación íntima, de conocimiento íntimo, de conocimiento mutuo con esta persona, nuestro Señor Jesús. Y en esta relación el amor es recíproco, es su amor reproduciéndose en nosotros. En Romanos, en donde estábamos leyendo sobre los creyentes gloriándose en tribulaciones, llega a hablar de esto Pablo diciendo, no, en medio de todo esto el amor de Dios está siendo derramado en nosotros. En la medida en que conocemos a nuestro Señor y Salvador, nos sentimos atraídos a su persona. Nos sentimos como personas enamoradas se sientan. Hay un profundo afecto, ¿no? Un profundo efecto, ¿no? Las dos cosas en nosotros, en donde su amor para con nosotros comienza a crecer, comienza a madurar y comienza a tomar poco a poco posesión de nuestros corazones. Y todo esto por medio de la fe. Por medio de los ojos del corazón, la fe, contemplamos a nuestro Señor y lo que vemos, ¿no? Su belleza, su gloria, su ternura, su santidad, su perfección, su amor para con nosotros, lo que Él hizo para salvarnos a nosotros. Y nos sentimos conquistados, atraídos, enamorados. Y el tema es fuertísimo porque este amor depende en un sentido completamente de nuestra fe. Nuestra fe engendra este amor. Aunque la fe y el amor son dones de Dios, son virtudes obradas por Dios, son frutos del Espíritu Santo incluso, y sin embargo, este amor florece y crece en la medida en que nuestra fe florece y crece. Al grado en que podemos decir conforme a nuestra fe, así será nuestro amor, porque la fe y el amor no existen en el mismo corazón. Y a través de la fe comenzamos a tener estos tratos, compañerismo, amistad, comunión cotidianamente con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro mejor amigo. Y el proceso es continuo. Le estimamos, le valoramos más y más y más como el gran tesoro, la perla preciosa que se mencionó en la primera parte del culto. Y ahora escuchan, todas estas obras que vamos a realizar a la luz de esto son el fruto de este amor. Es el amor, ¿no? Según Pablo, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre y todo lo soporta. Es en Hebreos 6, estábamos leyendo, Dios no se va a olvidar de cuáles obras, de las obras motivadas por este amor. No se va a olvidar. En 1 Corintios 13, el texto es uno de los más fuertes posibles porque plantea el argumento en estos términos. Dice que una persona puede hacer muchas cosas, muchas obras religiosas. Incluso puede dar
su cuerpo para ser quemado como mártir, ¿no? Puede dar todo su patrimonio a dar de comer a los pobres, puede hacer grandes obras desde ayudar a los necesitados hasta entregar su propia vida, pero de nada sirve nada de esto, a menos que sea motivado por amor, ¿no? 1 Corintios 13, uno de los textos más fuertes posibles. Dice, una persona puede entregar su vida como mártir, pero si no lo hace motivado correctamente, de nada le servirá. Son los mártires del diablo. Los que se están entregando en este momento en el Medio Oriente por sus creencias religiosas, dispuestos a ser martirizados, ¿no? Y esto es la historia de un sinnúmero de sectas dentro y fuera del cristianismo a lo largo de la historia. Personas que se entregaron no motivadas por el amor para con Dios, sino en muchos casos, muchos de los que se están muriendo ahora creen que se van a salvar entregando sus vidas como mártires, que esto es la forma en que van a comprar su salvación. Y qué sorpresa han de haber recibido ya al saber que esto no es así. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando aquí? Estamos escuchando que esta esperanza, ¿no?, de llegar al cielo y recibir tremendas recompensas por lo que hicimos aquí en la tierra, no contradice la salvación por gracia. Es a esto que la salvación nos conduce. El argumento aquí es contundente, porque al fin y al cabo, ahora vamos a repasar una parte de la lista de cosas que Dios dice que Él va a recompensar. Esto es importantísimo. Fijar nuestra atención en cuáles son las cosas que serán recompensadas, pero no es necesario profundizarnos porque, escuchan, cada una de estas cosas en síntesis son aspectos de este amor. O sea, amor para con Dios o para con el prójimo. Son aspectos incluso de la semejanza a Cristo y su amor. Es el amor de Dios obrando en nosotros, ¿no?, y reflejándose en nuestro amor para con Dios, en nuestro amor para con el prójimo. Es el mismo asunto. Y lo increíble, lo inconcebible para la gente necia, ¿no? Si Dios hubiera dicho, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Te voy a salvar de pura gracia y como fruto de esta salvación me vas a servir. Y con todo tu servicio, ¿no?, me vas a servir y glorificar en la tierra. Y yo no te voy a dar más que la salvación que ya te he dado. No te voy a dar más. No, dice Dios, por cada cosa que haces, te voy a recompensar. ¿Cómo? ¿Cuán inconcebible es esto? Por todo lo que hicimos motivados por la gloria de Dios, una lista de textos, te voy a recompensar. Por el servicio más humilde, ¿no?, de la boca de Cristo, el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra griega es doulos, el esclavo más humilde. Y luego lo vuelve a repetir en el mismo texto en Mateo. Y el que quiere hacerse grande, lo dice por segunda vez. ¿Grande en dónde? ¿En cómo? En el cielo. Será vuestro servidor. La palabra griega cambia, es diáconos, ¿no? El diaconado, que es el servicio más humilde en el contexto de la iglesia. ¿Será tanto tu esclavo como tu diácono? El que quiere hacerse grande en el reino de Dios, dice, el servicio más humilde será recompensado. De igual manera, como cantidad de textos, lo vamos a ver en un momento, la mayordomía en todas sus formas.
La mayordomía es el concepto de que Dios te ha dado todo, tú eres su administrador de bienes, talentos, recursos, dinero, tiempo, dones, capacidades. Tú eres su mayordomo y la mayordomía en todas sus formas, increíblemente recompensada. Tu mayordomía. Y luego en la lista, en un momento voy a citar uno de esos textos, cualquier sacrificio para el reino de Dios, para la gloria de Dios, por amor hacia Dios, cualquier sacrificio. ¿No? Todo lo que pudiéramos perder, desde seres queridos, posiciones, posesiones, la lista la conocemos. Lo que fuéramos a perder, lo que fuéramos a dar, lo que fuéramos a entregar, 10,000 veces más. La fórmula en el griego, el 10,000% recompensado. Y luego, cantidad de textos. Escuchen lo que dicen. Todo lo que hacemos para comunicar, anunciar, avanzar el reino de Dios, todo lo que hagamos, ¿no? Todo lo que cualquier creyente pudiera hacer para avanzar el evangelio, para llegar a más personas con el evangelio de salvación, desde un vaso de agua fría, ¿se acuerdan? Hasta todo el apoyo, todas las oraciones, todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todo el tiempo, todo será recompensado. ¿Qué tipo de enseñanza es esta? ¿Qué tipo de esperanza es esta? ¿Cuán grande es esta esperanza? ¿Es esta tu esperanza, creyente? ¿No? Vamos a ir viéndolo, ¿no? Porque conforme a tu fe, así tu esperanza. Y conforme a tu fe y conforme a tu esperanza, las obras que fluyan de esta fe y de esta esperanza. Estamos hablando de lo que comentábamos al principio del sermón. Mirando nosotros no las cosas que se ven, sino las que no. ¿Cuáles son estas que no se ven? Son estas cosas de las cuales estamos hablando ahora. Son las cosas en las cuales debemos de poner la mira, la mente, reflexionando, meditando, analizando, orando y actuando. ¿No? Ahora rápido, el tiempo no es necesario detenernos aquí, pero es importante detenernos un poquito más aquí. Hay esta lista específica de cosas que serán recompensadas, ¿no? Y comienza con la persecución. En Mateo 5, ¿no? Bienaventurados cuando os vituperan y os persigan y dicen toda clase de mal contra vosotros, pero es por mi causa. Mintiendo. ¿Y el tema? Igual, gozaos, alegraos, ¿no? La incongruencia, gozo y alegría. Sí, lo que dice Pedro, lo que dice Santiago, lo que dice Pablo, ahora lo dice Cristo. Gozo y alegría, sí. ¿Por qué gozo? ¿Por qué alegría? Vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿No? Grandísima la recompensa. Y el tema aquí es extraordinario. La persecución te pone a prueba, nos pone a prueba, ¿se acuerdan? Revela lo que creemos, lo que estamos dispuestos a hacer o no, lo que estamos dispuestos a sufrir o no, lo que estamos dispuestos a perder o no. Revela lo que realmente creemos y lo que son nuestros motivos. La persecución lo revela todo.
lo que es nuestro amor, lo que es nuestro tesoro, lo que es nuestra esperanza. La persecución lo revela todo. Es increíble el argumento. Y dicen, no. Si ustedes han sufrido cualquier cosa por mi nombre, por mi causa, por la verdad del Evangelio, vuestra recompensa grande la recompensa, ¿no? Y esta persecución lo sabemos, la familia, los vecinos, el trabajo, persecución verbal, persecución física, persecución económica, persecución política incluso. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, padecerán, serán perseguidos. De la boca de Pablo, ¿no? ¿Habrá algún creyente que no haya sufrido nada? Entonces no es ni siquiera creyente. Y Dios dice, no, yo te lo voy a recompensar grandemente. ¿No? Y la fe escucha esta promesa. La fe cree esta promesa, ¿no? En Hebreos dice, sufrieron gozosamente, ¿no? La pérdida desde su libertad hasta sus posesiones. El robo, en la versión antigua dice, el robo de vuestras pertenencias, gozosamente, sabiendo que tienen una mayor sustancia, mayor, la palabra sustancia, algo muchísimo mejor reservado en los cielos. ¿No? Y así comienza la lista. Luego en la lista, voy a seleccionar algunos de estos ejemplos. El amor para con los enemigos. ¿No? Hay que orar, bendecir, hacer bien. ¿A quiénes? A vuestros enemigos, dice. A los que os aborrecen, dice. ¿No? Es el mismo sermón del monte en su capítulo 5. Y luego dice, porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y el tema es extraordinario. Es el mismo tema, ya lo hemos dicho. El amor, ¿no? Al enemigo revela los motivos del corazón. Increíble este asunto. ¿Qué podemos ganar amando a nuestros enemigos? Humanamente hablando, nada. No, desde la perspectiva de cuestiones temporales, cero. ¿Qué podemos ganar amando a los que nos odian? ¿Algo? Nadie puede hacer esto salvo los creyentes. Los únicos que pueden hacer esto somos los creyentes. Porque somos los únicos que entendemos que nosotros fuimos amados por nuestro Dios cuando éramos sus enemigos. Nos amaba, nos buscaba hasta alcanzarnos. Nos amó cuando éramos personas que vivíamos en enemistad en contra de Él. Y fuimos amados y buscados por el Dios que ama a sus enemigos. Y Él dice, y en la medida en que ustedes hacen lo mismo con los que son nuestros enemigos, en realidad resultan ser sus enemigos en este contexto. Y dice, seremos grandemente recompensados. Grandemente recompensados por esto. Pero lo vuelvo a decir, el amor para con el enemigo demuestra, otra vez, esto no ha cambiado, demuestra los motivos del corazón.
A lo largo de una parte del Sermón del Monte hay una referencia continua a lo que la persona hace en forma secreta. No vamos a ver los textos, no es necesario. Habla de una lista de cosas que no son vistas por los demás. Y habla de oraciones secretas. Habla de la limosna secreta, ¿no? Es un tema extraordinario. Habla de que la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda porque no estamos llamando la atención, no estamos tocando la trompeta, no estamos haciendo nada para ser vistos de los hombres, no estamos haciendo nada para llamar la atención, para engrandecernos a nosotros. Y estas cosas demuestran, es el mismo asunto, lo que hay en el corazón. Estas cosas demuestran un corazón que se preocupa por los demás. Un corazón que ora y busca el bienestar eterno de los demás. Un corazón que busca la salvación de alguien que no sea yo. De alguien que no sea mis seres queridos y mis amigos, ¿no? Eso es lo más fácil. Pero dicen, no, todas esas cosas que ustedes hacen en formas secretas, recurrente la fórmula, serán recompensadas abiertamente, dice Cristo. El Dios que lo ve todo en secreto, te va a recompensar. Y así el asunto. No vamos a citar los textos que hablan de la mayordomía que ya mencionamos. Tan solo quiero decir lo siguiente. La mayordomía realizada correctamente revela también lo mismo. Revela los motivos. Revela lo que evaluamos más. Lo que tiene gran valor para nosotros. Todos los recursos, sea otra vez dinero, tiempo, y aquí la gente que nos escucha quizás en la transmisión, en esta congregación no recibimos una ofrenda pública, todo el asunto es secreto, ¿no? Porque si no vas a dar motivado correctamente, mejor quédate con tu dinero. Dios no necesita tu dinero, ni tu tiempo, ni tus recursos, ¿no? En la mayordomía, no. Pero lo que se manifiesta en la mayordomía, escuchan, ¿en dónde está tu tesoro? ¿No? Acumular para vosotros tesoros en el cielo. Del mismo Sermón del Monte, ¿no? Sí. No buscando ninguna cosa personal, sino fruto que abunde, ¿no? A vuestra cuenta. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? En vuestra cuenta en el cielo, ¿no? A este texto misterioso he estado viendo cómo algunos comentaristas usan este texto. No lo tengo aquí en mis apuntes. Es ese texto que dice que si tú das correctamente, otras personas te van a dar. Y es ese texto, no quiero, ni quiero buscarlo, lo estoy mal citando, que dice, y te van a dar, y hay una fórmula espantosa, ¿no? Que dice, te van a dar en una forma abundante, rebosante, y llega, y hay una ilustración gráfica en donde la persona ahí tiene su canasta o su bolsa, y otras personas comienzan a llenar la bolsa hasta que ya no cabe nada en la bolsa o en la canasta, y se sale ahí, ¿no? Sobre el piso comienza a caer lo que te están dando. ¿Y saben ustedes lo que hacen muchos comentaristas con este texto? Es este mismo tema, el mismísimo tema. No es el evangelio de prosperidad. En la tierra no,
En el cielo sí. Claro que sí. Porque en el contexto la persona está dando y esto manifiesta, en el contexto de dar para apoyar el avance del Evangelio, escuchen, ¿cuánto valor tiene el alma de cualquier persona? ¿Cuánto sería el valor? ¿Cuánto daríamos? Oh, man. Si el asunto fuera así, tú puedes salvar a fulano y te cuesta tanto. Si el asunto fuera así, no es así. El valor es incalculable. El valor es impagable, humanamente hablando. No con oro ni con plata, sino con tan solo la sangre preciosa y el valor infinito de la sangre de Cristo. ¿Cuánto dio Cristo para salvar a esta persona? Dio todo. Todo lo que tenía. Todo lo que podía dar. Todo. Hasta la última gota de su propia sangre la derramó. La derramó. ¿Y cuánto daríamos nosotros? Eso es la mayordomía. ¿No? Se refleja esto en la mayordomía. Tiempo, recursos, dinero, dones, talentos, capacidades, ¿no? Entregados a alcanzar a más personas. Directa e indirecta, no cambia nada. Es lo mismo. Y en la lista, y el tiempo se nos está yendo aquí, y la tengo que acortar. No vamos a avanzar con esta parte, tenemos que llegar a una conclusión. Pero en la lista de las cosas que serán recompensadas, es cualquier sacrificio en Mateo 19, padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, ¿no? Hijos, tierras, terrenos, ¿no? Casas, y 10,000 veces más la recompensa. La salvación es de pura herencia, pura gracia, en el mismo texto lo conocemos, pero en el argumento aquí va, y eso es lo increíble, de lo más grande, lo que pudiéramos sacrificar, a lo más insignificante, la lista. Sí, ya citábamos ese texto. ¿Se acuerdan de lo que dice? Un vaso de agua fría solamente. Nada más. Sabemos, en aquel entonces no había agua refrigerada. Para traer agua fría en el tiempo, en el contexto, en el clima de aquel entonces, eso no era cosa sencilla. Lo vemos en uno de esos ejemplos en la vida de David, en donde sus soldados se arriesgaron y pusieron sus vidas en peligro para traerle al rey agua fría solamente. Solamente agua fría. Y dice Cristo, si tú haces esto a cualquier de esos pequeñitos, al creyente más humilde, al creyente anónimo, este es el gran tema del anonimato de los creyentes anónimos, cuyos nombres no aparecen, pero son conocidas estas personas por Dios. A cualquier de estos pequeñitos, solamente porque es mi discípulo, el vínculo con Cristo, porque son mis discípulos.
porque a mí me pertenecen. En otros textos es lo que les has dado a ellos, me los estás dando a mí. Así termina la última parte de Mateo 25, ¿no? Con enfermos, encarcelados y personas necesitadas. Y no, dice, en el día de juicio me lo hiciste a mí, dice, a mí. Y con razón dice, jamás perderá su recompensa. Mateo 10, 42. Jamás quiere decir imposible que pierda su recompensa. Ahora, otros textos hablan de esto. El más fuerte, algunos creen, ahora vamos a leer esto y vamos a dejar la lista. El más fuerte texto, en 1 Corintios 9, si lo quieren ver, este texto lo hemos visto muchas veces. Es el atletismo, es la competencia, es el gran deseo, ¿no?, de ganar el premio. Y los que corren en el estadio 9:24, todos los que están en la competencia están corriendo, pero en contraste, comparación, tan solo uno de ellos lleva el premio. Pero aquí todos los creyentes pueden ganar una lista tremenda de recompensas, premios o coronas, todos. No es un solo que va a ganar, ni es un solo premio, en contraste. Pero el argumento, estamos corriendo, ¿no? No somos espectadores, no estamos sentados en el estadio. Eso es lo que sucede en la mayoría de las iglesias. Todos los feligreses están sentados viendo, vamos a ver lo que hace el hermano fulano, y vamos a hacer lo que dice el pastor fulano, y vamos a, ¿no?, orar por, y es siempre lo que otras personas están haciendo, y como si todos los demás estuvieran sentados ahí en el estadio viendo, no compitiendo. No. Todos estamos en esta competencia. Por la competencia es personal y individual en la vida de cada creyente. Y ningún creyente está en competencia con los demás creyentes. Ni ninguna iglesia verdadera en competencia con las demás iglesias verdaderas. Ni ningún pastor en competencia con otros pastores. No, porque la competencia es de Dios, que no nos compara con nadie salvo con su Hijo, nadie más. La competencia está en contra de uno mismo. En contra de uno mismo estamos compitiendo. Porque resulta que tan solo tú puedes impedir, ¿no? La palabra traducida competir aquí en 1 Corintios 9 es la palabra griega agonizomai, y de inmediato agonizarse, ¿no? Luchar agonizando, con autonegación, ¿no?, con disciplina, con preparación. Y los ejemplos, ¿no?, del el boxeador que se queda ahí todo el tiempo dando golpes al aire, pero nunca le pega al diablo, ni una sola vez. No, nunca le da al enemigo, que puede ser incluso los restos y remanentes de su propia naturaleza caída, nunca le da al enemigo ningún golpe real. Y el que está luchando, pero es lucha libre. No, por favor, lucha libre. No es lucha libre. En aquel entonces, en el contexto, depende del país y la historia, luchaban en este país hasta la muerte. La lucha, ¿no? Saldría un solo ganador y el otro murió. Y todo el argumento, yo no estoy peleando, ni luchando, ni corriendo, el corredor, el maratón, la larga distancia, ¿no?, la perseverancia hasta llegar a la meta. Y todo el asunto, ¿no?, disciplinaba su cuerpo,
su vida, su tiempo, todo el asunto, en el 27, para no ser descalificado de la competencia. Para no descalificarse a sí mismo de esta competencia. Nadie te puede descalificar, salvo tú. Y te puedes descalificar de la competencia al no hacer lo que te corresponde hacer. Y cuando llegamos a los textos que nos sacan de dudas, luego vienen estos argumentos. ¿Cuántas veces lo que Dios va a recompensar es tu fidelidad? Sobre poco, mucho, pero ¿en cuál sentido? Tu fidelidad. Lo que Dios va a recompensar, en 1 Corintios 8 hay un tremendo argumento que habla de una voluntad dispuesta. Personas que querían dar más y no tenían a la mera hora, al recoger la colecta para los de la hambruna y sequía en Jerusalén, llegaron y no tenían todo lo que pretendían dar. Y dicen, no, dice Pablo, Dios no le importa nada de esto. Dios recompensa la voluntad dispuesta. Es lo que dice en 1 Corintios 9. Dios va a recompensar la voluntad dispuesta. Es increíble. Muchos se preguntan, ¿cómo funciona esto? Hay un ejército de creyentes que apoyan la obra misionera de Gringolandia en todo el mundo. Yo tengo creyentes, la mayoría de estos ya están en el cielo, pero tengo amigos creyentes, uno de ellos que se está acercando al premio, que se está acercando cada día a su llegada al cielo. Y este creyente ha orado cada día de su vida, desde hace más de 40 años, por la obra misionera en este país y por este misionero. Y lo que Dios va a recompensar, Él nunca vino, ni nos ha visitado, ni una sola vez. Pero ha tenido a lo largo de todos estos años una voluntad dispuesta, una voluntad entregada. Le enseñamos hace como un año a él y su esposa unas fotos de varias actividades que habíamos realizado aquí en Sándalo. Se quebró llanto, ¿no? Y sacó la foto de cuando nos envió. Él estaba ahí orando. Ayunaron y oraron días antes de enviarnos a México. Y miraba las fotos y dijo, ¿esto es algo del fruto? Sí. Y el punto, la voluntad dispuesta es un tema extraordinario. Podría ser todo un sermón. Porque hay muchos que sirven a Dios como si fuera un tipo de esclavitud. Les da tanta pena, tenemos que ir otra vez el domingo. Y sabemos que se va a alargar el mensaje. Y sabemos que la mayor parte del día, ¿no?, lo tendremos que dedicar, ¿no?, a servir y glorificar a Dios, prestando atención a su palabra, por lo menos el día domingo. Y nunca se han dado cuenta de que servir a este Dios es el privilegio más grande. Es el privilegio que ni los ángeles lo tienen. Podríamos tardar media hora mostrando esto. Nosotros le glorificamos a Dios más que todos los ángeles elegidos lo pueden hacer. Y luego se mete en el tema de la mayordomía y dice Pablo, y no se les olviden de que Dios ama al dador alegre. What? Dios ama al dador alegre. Es el tema.
No, no quiero que nadie haga nada por obligación, dice. No, nada. Por imposición nuestra, dice, como los apóstoles de Cristo pudiéramos imponerles cantidad de cosas que tienen que hacer. No dice nada de esto. Porque Dios ama al dador alegre. Y tengo aquí en mis apuntes, a fin de cuentas, hay un sentido en que todos somos voluntarios. En otro sentido, no. El que nos ha reclutado, la fórmula técnica de la boca de Pablo, el que nos ha alistado es el Señor soberano del universo, dueño de nuestras almas. Y en otro sentido, Dios recompensa el servicio voluntario de su pueblo, motivado por amor. Es un tema extraordinario cuando Pablo, ¿cuántas veces lo hemos citado? El amor de Cristo nos impulsa, pero sigue siendo servicio voluntario. El amor de Cristo nos constriñe, dice, no, pero sigue siendo servicio voluntario. Aún en tu empleo, aún en tu vocación, aún en tu chamba, el asunto es voluntario. ¿No? Ahora el tiempo se nos acabó. Tengo aquí la parte final, pero tenemos que concluir. Ahora, vamos a concluir con esto. La contraparte de lo que hemos escuchado aquí, hay que por lo menos incluir esta contraparte. Hay múltiples motivos para poner nuestra mirada, nuestros ojos en estas realidades. Llegaremos al día cuando todo lo que hemos escuchado tantas veces acerca de este asunto, no tan solo lo vamos a ver, lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar. Sí. Y de los múltiples motivos que íbamos a repasar, no lo vamos a hacer ya, no es necesario, que tenemos en este asunto, es tan sorprendente. Dios apela en tantos ejemplos, tantos textos, Dios está apelando a nuestros propios intereses reales, ¿no? Y es increíble, por amor, por misericordia, ¿dónde están los 9? No fueron 10 los que fueron limpiados, ¿no? Ni siquiera tan solo uno, y siendo un samaritano, regresó a darle a Dios las gracias. Tantos motivos. Y luego viene este motivo. Escuchen. El miedo. El terror. ¿Cómo? ¿Miedo y terror? Sí. ¿Miedo y terror de qué? De perder estas recompensas. De la boca de Pablo, poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, dice en 2 Corintios 5:11. Es una lista de ejemplos. Con temor y temblor en Filipenses 2, el que obra el querer y hacer, dice la reacción con temor y temblor. Hemos de responder frente a este tema de ocuparnos, ¿no?, en nuestra salvación con temor y temblor. Y pasa de todo lo que hemos escuchado de amor y gratitud y misericordia y gracia a temor y miedo.
Y con esto no vamos a terminar con el tema, pero tenemos que concluir. Porque una lista de textos, vamos a leer uno de estos, 1 Corintios 3, para concluir, nos advierten. Y vamos a leer aquí una de estas advertencias. Hay una lista de advertencias sobre este asunto. En 1 Corintios 3, conforme a la gracia de Dios, versículo 10, como perito arquitecto, puse el fundamento, ¿no? Por la gracia de Dios que me ha sido dada, puso Pablo el fundamento de Cristo, la salvación por gracia en la iglesia en Corinto. Vinieron otros, él dice singular, pero eran más, que edificaron por encima de este fundamento, y de inmediato la advertencia en la iglesia en Corinto: vea con cuidado, fíjense cuidadosamente en cómo sobreedifican. Es una ilustración de la iglesia como una estructura física. Es Pablo, el arquitecto, una de las palabras griegas, arquitectos, lo que habla de lo que hacemos construyendo por encima del fundamento de Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya estaba puesto, Cristo mismo, la salvación por gracia. Pero de inmediato estamos edificando por encima de este fundamento, y la advertencia: si alguno edificare sobre este fundamento, y este tema es extraordinario, oro, plata, piedras preciosas, materiales de valor infinito en aquel entonces, y en un sentido hasta el día de hoy, porque son plata, oro y piedras preciosas son la obra extraordinaria, providencial y soberanamente de nuestro Dios. Y luego los materiales comunes y corrientes, madera, heno, hojarasca, son de valor en contraste mínimo. ¿Darías tú un pedazo de madera a cambio de un lingote de oro? Jamás. Ni hojarasca a cambio de plata, menos a cambio de piedras preciosas. El valor, contraste, comparación, ¿no? Y dice: la obra de cada uno será manifestada, el día la declarará, porque por fuego será manifestada. La obra de cada uno, sea la que fuera, sea la que sea, cual sea el fuego, hará la prueba. Todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas sobreedificado con tu vida cristiana, será puesto a prueba por fuego. Y si permanece la obra de alguno que sobreedificó, ahí está nuestro tema, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida, las pérdidas de las recompensas. El empero, la persona misma, será salvada, será salvo él, mas así como por fuego. Ahora rápido, concluimos con esto. Este texto, entre tantas cosas que podríamos concluir, enseña que las obras, ¿no?, nuestras se pueden perder en relación con las recompensas. Las recompensas por nuestras obras pueden ser pérdidas, ¿no? Las podemos perder por ser obras de baja o mala calidad, ¿no? Este tema es extraordinario. Comienza el argumento en el Antiguo Testamento con los que traían al templo para las ofrendas y los sacrificios. Encontraban al animal más enfermo. Ese sí, vamos a llevar al templo. Se lo vamos a entregar al sacerdote. Y de la cosecha, no las primicias, sino lo que sobraba y se medio echaba a perder. Eso sí, sirve para ofrendar en el templo en Jerusalén. Las 3 ocasiones cuando tenía que ir
en el transcurso del año, de malísima calidad lo que ofrendaban. Hay textos fuertísimos sobre esto en el Antiguo Testamento. Entonces, por ser de mala cualidad, las obras o las recompensas, pérdidas. ¿No? Por algo mal hecho. ¿Qué es lo que está metido de por medio en todo este argumento? La motivación. El por qué hacemos lo que hacemos. No, el tema no cambia aquí. Y yo estoy convencido de que cada creyente, sin excepción, llegará al día de juicio con una cantidad de obras de esta calidad, de esta cualidad. Cada creyente, ¿no? Va a ver que lo que hizo en términos de madera, heno, hojarasca, ¿no? Será quemado. Eso no hay duda. Por haber sido mal motivado, mal realizado, ¿no? Tan solo las obras de este valor incalculable, oro, plata y piedras preciosas, van a sobrevivir el fuego. Y el tiempo se nos está acabando. No vamos a detenernos a discutir más a fondo el argumento. Aunque en otros sentidos sí. Entonces, para concluir, la primera cosa que puede resultar en la pérdida de estas recompensas es lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Ahora, la segunda cosa es simplemente la infidelidad. ¿Cuántos de estos ejemplos hablan de fidelidad, no? Por la falta de fidelidad. Y es fidelidad en orar, testificar, administrar, en la chamba, en el matrimonio, la familia, la iglesia, ¿no? En el trabajo cotidiano. Somos administradores y Dios exige fidelidad. Y el argumento de Cristo, los que han sido fieles en cosas pequeñas, serán fieles en cosas más grandes. Y los que han sido infieles en cosas pequeñas, serán infieles en cosas más grandes. Este gran argumento, repetidas veces en relación con la mayordomía, ¿no? Es increíble esto de la fidelidad. Y cuando nosotros vemos a creyentes que les cuesta tanto, tan solo asistir, les cuesta tanto leer, orar, testificar, les cuesta tanto, ¿no? Que están todavía tratando de aprender cómo ser fieles en las cosas más básicas, ¿no? Y Dios no va a recompensar su infidelidad. Dios no va a recompensarnos por cosas que no hicimos. Dios no nos va a recompensar por cosas mal hechas, mal motivadas. Esto no va a suceder. Y al comenzar a pensar en esto, con razón, miedo. No de perder la salvación, acabamos de leer, la persona pierde la recompensa, pero se salva. No obstante, la salvación no se pierde, ¿no? Pero luego viene el asunto tan espantoso de ser descalificados de la competencia. Esto no lo vamos a discutir, es un tema uno de los más discutidos de la Biblia. Quitados de la competencia. Esto, no todos los casos de muerte prematura son de esta índole, pero algunos sí, no hay duda alguna. Ananías y Zafira, descalificados de la competencia, caen muertos. En la primera iglesia en Jerusalén, los demás se llenan de terror y miedo al ver lo que hicieron, ¿no? Falsificando un gran servicio para Dios, mintiendo, engañando, y a la mera hora, con la oportunidad de arrepentirse y decir la verdad, cayeron muertos.
con la muerte prematura. Y esto sucede hasta el día de hoy. Sucede. Descalificados de la competencia. No pueden seguir sirviendo, compitiendo, acumulándose tesoros en el cielo. Son quitados. Y lo vuelvo a decir, no cada caso de personas que mueran a una edad más joven o una forma no esperada son casos de muerte prematura o descalificados de la competencia. Esto no lo estamos diciendo, pero en algunos casos sí. Ahora vamos a terminar con un texto, 2 Corintios 6. Y lo tenemos que combinar. Vamos a leer dos textos para concluir. El primer texto es 2 Corintios 6. Y viene esta fórmula muy sorprendente, pero entendible, correctamente lo podemos entender. Es este texto en 1 Corintios 6 que dice, a los corintios, nosotros como ayudadores, ¿no? Juntamente, y la idea es con Él, con Dios, os exhortamos. ¿A qué? A que no recibáis en vano, ¿qué? La gracia de Dios. Y para no sembrar aquí confusión, esta gracia aquí no es la gracia salvadora. No, es imposible recibir en vano la gracia salvadora. La gracia no salva, sin obra, sin nada de parte nuestra. Incluso nuestra respuesta, nuestra fe, a arrepentirse, creer, es obra de la misma gracia de Dios. Entonces, de esa gracia no se refiere, o a esa gracia no se refiere Pablo aquí. No. ¿Y se acuerdan? Ahora, el último texto, 1 Corintios 15. Cuando se refiere al peligro de recibir en vano la gracia de Dios, se estaba refiriendo a nuestro tema. Claro que sí. Porque la gracia de Dios, que es un poder, y el favor inmerecido de Dios, que se convierte en el poder que nos libra de la esclavitud, domina el pecado y comienza a transformarnos, y todo lo que hacemos a través de esta gracia será recompensado. Es otro tema al cual no llegamos el día de hoy. Hay textos que dicen, ¿no? Cualquier servicio es por la gracia de Dios. Entonces aquí no se refiere a la gracia salvadora, sino a la gracia transformadora, la gracia santificadora, la gracia para hacer lo que hemos de hacer, la gracia para hacer lo que hemos de hacer, es saber la voluntad de Dios, el querer y el hacer, ¿no? Es el mismo argumento en Filipenses 2 que engendraba miedo en Pablo. ¿Miedo de qué? De lo que estamos viendo aquí. De recibir esta gracia santificadora, transformadora, para hacer y hacer la voluntad de Dios, servir y glorificar su nombre en un sinnúmero de cosas, de recibir esta gracia en vano. ¿No? Aquí está la prueba, ¿no? La Biblia se interpreta a sí misma y los textos paralelos no nos sacan de dudas aquí. 1 Corintios 15, ya lo tienen. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 15:10. Y de inmediato mete de por medio este asunto. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No, todo lo contrario. He trabajado más. Ellos aquí son los demás apóstoles en los versículos anteriores. Dice, yo he hecho más que todos los demás apóstoles.
Y de inmediato, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y aquí vemos el argumento. Esto es la gracia santificadora, transformadora, para servir, honrar, glorificar a Dios. Ahora, el argumento es fatal aquí. Recibir esta gracia en vano es no usar las oportunidades, no usar los privilegios, no pasar por las puertas abiertas que Dios nos ha proporcionado, no servir, no testificar, no evangelizar, no ser mayordomos, ¿no? Instrumentos en sus manos para usar todos los recursos que nos ha dado. El argumento es lo que dice Pablo, ¿no? Yo he trabajado en base a esta gracia más que los demás apóstoles. Lo que nos dice que no se debe hacer, compararse a sí mismo con los demás, lo hace aquí para sacarnos a todos de duda. ¿No? Recibir esta gracia de Dios en vano es echar a perder las recompensas que hubiéramos recibido, que habríamos tenido si hubiéramos trabajado. Empezábamos con el argumento que no seamos perezosos, que no seamos flojos, que no seamos negligentes, sino imitadores de este hombre aquí, que hizo el uso, yo voy a decir el máximo uso, de sus dones, talentos, capacidades para servir, evangelizar y glorificar a Dios. ¿No? El argumento es contundente. Esta esperanza, el hecho de mirar las cosas que no se ven, el hecho de, por los ojos de la fe, fijar nuestra atención, ¿cuáles son las cosas que no se ven? Son coronas, son recompensas, son privilegios, ¿no? Recibidos en el cielo por todo lo que hicimos, motivados correctamente aquí en la tierra. ¿Y qué sabemos de esto? ¿Qué significa para nosotros esto? ¿No? Estoy buscando una cita aquí. No la encuentro. ¿Qué es lo que decía William Carey cuando se lanzó a la India? Hay que intentar, lo planteó como un mandato, intentar grandes cosas para Dios, dijo, ¿no? Y esperar, ¿no? Que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo dice. Él intentó más que los otros apóstoles, trabajó más que todos aquellos, y lo que sabemos, Dios hizo más en la vida de Pablo que de cualquier otro creyente del cual sabemos, ¿no? Algo en la historia del cristianismo. Y nos está dando el ejemplo a seguir, a mirar las cosas que no se ven, actuar a la luz de la diferencia entre lo que es temporal y lo que es eterno. Y la pregunta para nosotros es si esto es lo que estamos haciendo o no, en alguna medida. Y la respuesta, ya sé la respuesta, ninguno de nosotros lo está haciendo como deberíamos de hacerlo. Ninguno de nosotros podemos decir con Pablo, he trabajado más que todos. No, ninguno de nosotros
estamos haciendo, ¿no?, lo que pudiéramos hacer. Y concluyo diciéndolo en otra forma: a la luz de estas recompensas, pudiéramos hacer mucho más. Pero no lo haremos si no creemos que esto es así. Y el sermón ha sido otra vez un intento para convencernos, ¿no?, de estas tremendas verdades. Convencernos por medio de la fe. Y sabiendo que esta fe obrará motivada por amor.